Hermanos, muy buenas noches. Tengo las 7 de la noche con un minuto y hoy día es diciembre 1. Vamos a hacer un estudio hoy referente a las evidencias textuales en el Nuevo Testamento de la doctrina de la Trinidad. Evidencias textuales en el Nuevo Testamento de la doctrina de la Trinidad. Es un tema que desde el principio del cristianismo, estamos hablando del momento mismo que los apóstoles comenzaron a predicar el mensaje del evangelio, el ataque a la doctrina de la Trinidad era evidente. ¿Qué es la Trinidad? Bueno, es la creencia cristiana ortodoxa de que Dios no es unipersonal, sino tres personas, en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es la Trinidad, básicamente. Ahora, los ataques contra la Trinidad vienen de diferente forma. En la actualidad hay varios grupos. El más prominente es el conocido por todo el mundo, por todo el mundo. Todos conocen a los llamados testigos de Jehová. Todos los conocen. Hasta el ateo, hasta el que no le interesa la religión, sabe quiénes son los testigos de Jehová. Los que van de puerta en puerta, bien vestidos y presentan su mensaje. Ahora, si queremos ser honestos, sin tomar la doctrina, pero nomás la presentación que hacen es fantástico, me gusta, porque se visten bien. Los hijos también, se les ven a los hijos con los padres, no se visten atorrantes, como se visten hoy, muchos evangélicos se visten atorrantes, la verdad. Y una buena presencia, una forma de vestir no hay que ser millonario para vestirse así, pero tiene que estar limpio. Los testigos de Jehová tienen esa característica y está bien. Pero cuando se habla acerca de la doctrina de ellos, de entre todas las doctrinas que tienen, que son doctrinas raras, es la verdad, la que tiene que ver con ese tema es, una de las principales, es la negación de la doctrina de la Trinidad. Ellos rechazan que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos rechazan eso. Y claro, utilizan también su Biblia, utilizan sus folletos. No sé si usted habló con ellos, pero yo he hablado muchas veces con ellos. He dialogado con ellos, con sus pastores he hablado, ya sea algunas veces en mi casa, algunas veces en la calle. Y hemos hablado a largo rato, con Biblia en mano, ¿no? Porque yo quería que ellos me den su razón. ¿Por qué niegan la evidencia? Quiere decir, si 2 más 2 es 4, porque ellos dicen no, 2 más 2 no es 4, 2 más 2 es 5. Entonces yo le decía, dígame por qué, en qué parte, porque mire, 1, 2, 3 y 4. ¿Dónde está 5? O sea, en el aspecto teológico le decía, si el texto dice esto, ¿por qué ustedes dicen esto? Y no les dejaba ir hasta que ellos me den la respuesta. ¿Me entiende? O sea, ellos venían con la idea, por mí, le vamos a revolcar, porque todos los evangélicos son ignorantes. Es la verdad, es la verdad. Entonces, cuando me hacían las preguntas, yo les repreguntaba. Y les decía la misma pregunta que me hacían a mí, pero para ellos. Al final, yo les preguntaba a ellos me tenían que responder, en vez que ellos me pregunten. Y ahí está el problema. Porque el testigo de Jehová es como el niño que controla a la mamá en el mercado.
mamá, quiero esto, si no, me pongo a llorar. Entonces la mamá, como no quiere que el niño llore, pues le da el caramelo. Mamá, quiero esto, porque si no, ya sabes que me pongo a llorar. Entonces la mamá dice, no, no quiero que llore, le da el caramelo. Entonces el hijo ya sabe cómo manipular a la madre. Estoy hablando de un hijo de 2 años. Él es el que manda en la casa. Porque si no le dan, grita, rompe, grita, rompe, se tira. Entonces la mamá le dice, no, pobrecito. Según la mentalidad de la madre, está educando al hijo cuando no lo está haciendo un delincuente. Eso es la verdad. Pero en fin, el testigo es parecido. El testigo es parecido. Mientras está en control, en él las cosas. Pero cuando tú le quitas el control, tú le pones en el asiento de los que tienen que responder, entonces la cosa cambia. Pero una cosa muy importante, si tú no sabes lo que estás haciendo, pues ¿cómo le vas a poner a hacerle preguntas? Es el gran problema en el evangelicalismo. Por eso digo, lo repito y lo repetiré siempre. Evangelicalismo es ignorancia. Son buenos para saltar, para necesitas y aplaudir. Es la verdad. Para eso son buenos. Nada más. Porque son evangélicos saliendo del catolicismo. El catolicismo se hubieran quedado igual o tal vez mejor. Pero el punto está que el ataque a la Trinidad viene desde antes de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová fueron creados en 1870 más o menos, primos de los adventistas. Pero antes de ellos ya vinieron. En el tiempo de la Reforma estaban los unicitarios, que negaban también la divinidad de Cristo y que Dios es una Trinidad. Pero antes de ellos también existía, ¿no? También existía, ya en el tiempo de Jesús, los judaizantes, que decían, ¿no? Hay un Dios que es el Padre, Jesús es, bueno, ellos no creían que Jesús era el Mesías. Pero hubieron obispos ya en el siglo II, III, IV, que cuando comenzaban a formularse la doctrina de la Trinidad, entre ellos el obispo Arrio, muy famoso el obispo Arrio, famosísimo, él negaba eso. Decía que es mentira. Es mentira. Dios no es una Trinidad. Dios es el Padre, nada más. Jesús es creado, es un ser creado. Y se acabó. Nada de Trinidad. Esos son invenciones humanas. Y bueno, hubo concilios en la iglesia cristiana en donde condenaron la enseñanza arriana y desarrollaron, en base a la evidencia bíblica, que Dios es efectivamente una Trinidad, lo cual implica que Jesús es Dios. Bueno, esto de una historia larga, sigue hasta ahora. Usted va a encontrar muchos grupos donde usted está, no sé si ya los vio y si no los vio, los va a ver, que niegan abiertamente a la Trinidad. No, niegan. Dicen que no, y que la Biblia no enseña eso, y Jesús no es Dios, y cosas así. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una forma breve porque esto nos lleva por horas. El tema de la Trinidad es importantísimo en la fe cristiana. Eso es lo que distingue a un cristiano ortodoxo de un cristiano herético. En ese aspecto, católicos y no católicos cristianos ortodoxos creemos lo mismo. Dios es una Trinidad, ¿no? Por eso existe la santiguación en el catolicismo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y se dan un besito aquí en el dedo. Yo lo hacía por muchos años. Eso es la señal de la cruz, porque es en cruz, pero se dice Padre, Hijo, Espíritu Santo y el besito aquí. Así es. Eso es el ritual católico romano. El protestantismo no hace eso. Rechazaron los reformadores la señal de la cruz y por aquí, que por acá, por allá. Pero eso no nos compete. Esos son ya temas secundarios que realmente
a mi entender, no es relevante. Lo que sí es relevante es entender y aceptar o no aceptar la doctrina de la Trinidad. Primera pregunta es, ¿la Biblia enseña eso? Claro que lo enseña. El Nuevo Testamento, sin entrar al Antiguo Testamento. No que el Antiguo Testamento no lo enseña, pero no es nuestro tema de tratar hoy, porque nos llevaría 2, 3, 4 horas o 5 horas más. Simplemente y brevemente, lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a ciertos pasajes textuales, en donde podemos ver claramente la doctrina de la Trinidad en el sentido de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que aunque no diga la palabra Trinidad, sabemos que hay algo implícito ahí en el texto que no tiene otra explicación que el hecho mismo que el trabajo de la redención es hecho por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es evidente. Todas las cartas de Pablo, en su mayoría, enseña eso. Eso es evidente. Que le den otra explicación es diferente, pero la evidencia textual está ahí. La evidencia textual está ahí. Ahora, ¿cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros hay? Si usted no sabe, tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Hay 27 libros en el Nuevo Testamento. Cuando digo libros, se refiere a los evangelios, cartas de Pablo, a las cartas de los otros apóstoles, Pedro, Juan, Hebreos, y el último libro escatológico de Revelación o Apocalipsis. Es lo mismo. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 21 libros, ¿no?, tienen pasajes donde se nos muestra el Padre, Hijo y el Espíritu Santo en el texto. Usted tiene que conocer su escritura. ¿Ok? Usted tiene que conocer la Biblia. Católicos conocen la Biblia. Yo conozco aquí, donde yo vivo, los católicos están volviéndose bíblicos. Sí. Es más, hasta me gustaría estudiar más con los católicos que los pentecostales y las sectas evangélicas. ¿Por qué? Porque el evangélico, el pentecostal, no le gusta estudiar la Biblia. Se cansa, se duerme. Cuando se trae la Biblia, el evangélico está que bosteza en la primera página, bosteza, y se duerme. Pero si le pone una canción que salte, puede saltar por 7 horas. Eso es evangelicalismo, eso es pentecostalismo. No, pero así nos enseña la Biblia, así no se aprende. Con el católico ellos se entienden mejor, de verdad. Así que no les menosprecio. Usted conoce católicos que son borrachos, bueno, no son católicos, es más. Es la verdad, es la verdad. Porque el católico verdadero no es así. Ahora usted me dice, no, pero así son. No, así se portan. Pero no es así. Si ellos conocieran el catolicismo, no sería lo que es. Es la verdad. Eso es la verdad. Estoy hablando de católicos inteligentes, que toman su fe seriamente. Seriamente. Con ellos dan ganas de estudiar, porque te preguntan, porque creen el texto bíblico. Sí. Por eso cuando yo veo en Facebook dice que las imágenes por ahí, es una caricatura de eso. Yo los conozco. Yo nací de ahí, yo conozco, yo sé. Cuando usted me dice, pero mi vecino es bien católico idólatra, o yo no sé quién es su vecino. No conoce el catolicismo. Si conociera sería diferente. Esa es la verdad. Eso es la verdad. ¿Ok? De los 27 libros, 21 libros del Nuevo Testamento hablan, enseñan sobre lo que es la Trinidad. Vamos a ver algunos textos. Quiero que tenga usted su Biblia a la mano. No lo vamos a tal vez acabar todo, vamos a ver hasta dónde vamos, pero son textos que ya le van a dar la idea de que la Biblia en el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, ya ponían en textos agrupados el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De esa forma, nos dan a entender de que hay un trabajo de los tres, la Trinidad. Y eso le va a ayudar porque los
vecinos famosos, testigos de Jehová, que niegan la Trinidad porque dicen, no, la Biblia no dice Trinidad. ¿Sí? Exactamente. La Biblia no tiene la palabra Trinidad, ¿no? Como tampoco el Nuevo Testamento no tiene el nombre en las iglesias del Nuevo Testamento, testigos de Jehová, tampoco lo tienen adentro. No dice el salón del reino, no hay nada de eso. Así que, a diferencia de la Trinidad que sí enseña la Biblia, el Nuevo Testamento no enseña que las iglesias se llamaban salones del reino del testigo de Jehová. Eso es invención de ellos. Y yo se los digo a ellos. Cuando ellos me dicen, muéstrame la Biblia dice Trinidad, lo voy a hacer. Pero antes muéstrame en qué parte del Nuevo Testamento dice salón del reino. Aquí está tu Biblia. ¿Dónde dice salón del reino? Oh, no dice. Ok, entonces ustedes se inventaron. Dígame, lo inventaron. Y les cuesta decir sí. Es como que les duele la barriga. Dice, no, sí lo inventaron. Sí, como que algo les pasa en la barriga. Por no decir la verdad, sí. Sí, porque lo inventaron. Pero se dan cuenta cómo es la ignorancia de esa gente. Vamos a ver entonces el primer texto. Abramos la Biblia en Mateo 1 y vamos a leer versículos del 18. El libro de Mateo. Ahora, recuerde que dice Nuevo Testamento. No quiero que alguien por ahí vaya y comience a buscar en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, porque eso ya me dice que usted no conoce la Biblia. Estoy hablando de evangélicos. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 23. ¿Qué dice? Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así, ¿no? Estando María desposada, ¿no?, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Primer personaje, Espíritu Santo. Subrayen. Por eso, hermano, si usted quiere ser serio en su estudio de las Escrituras, tiene que tener, ¿no?, su marcador. ¿Se acuerda que yo siempre le hago el marcador? Mucha gente cree que yo bromeo. No, es que si no tiene marcador, no va a poder estudiar. Y no me diga, no, yo tengo una memoria increíble, todo me acuerdo. Marcador. Vale. Dice primer personaje Espíritu Santo. Luego, versículo 19. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, se apareció en sueños y le dijo, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Otra vez menciona el Espíritu Santo 2 veces, dice el Señor. 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él a su pueblo salvará de sus pecados. Aconteció todo esto para que se pueda cumplir lo que fue dicho por el Señor, por medio del profeta, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, le llamará su nombre Manuel, que es traducido Dios con nosotros. Ahora, en esos pasajes hay varios personajes importantísimos que no son humanos. Uno está el Espíritu Santo, el ángel del Señor, Jesús el Señor. Ahora, cuando se pone todo eso en una forma sistemática, se va a ver de que de esos personajes, el nacimiento de Jesús tiene que ver con la acción del Espíritu Santo, tiene que ver con la voluntad del Señor, Padre, y con Jesucristo también. 3 personajes ahí. Era imposible que el Señor pueda haber hecho ese trabajo sin el Espíritu Santo. Entonces ya tenemos ahí Espíritu Santo, Señor y Jesús. Están en una fórmula, ¿no?, diríamos, congruentes trabajando. Y es más, el versículo 23 dice que el nombre va a ser llamado Emanuel, a Jesús.
porque Jesús significa salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, muy importante, porque el nombre implica la naturaleza. Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús significa el que salva a su pueblo de sus pecados. Pero Jesús le ponen como nombre al Hijo de Dios. Si Jesús significa el que va a salvar sus pecados y Dios también salva los pecados, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que hay dos que perdonan pecados? ¿O quiere decir que Jesús es Dios? Que dice 23, su nombre significa Dios con nosotros. Por eso María es la madre de Dios. Porque el varón que nace se llama Dios con nosotros. Viene de María. Si se llama Dios con nosotros, María es la madre de Dios. Desde ese punto teológico, María es la madre de Dios porque Jesús se llama Emmanuel. No lo estamos inventando. No lo estamos poniendo lo que no es. Es lo que dicen las Escrituras. ¿Me entiende? Muy bien. Como digo, tengo tantos textos, esos después se puede explicar en detalle. Pero estamos viendo los textos que están en la Biblia. Segundo texto, Lucas 1:35. Vamos al Evangelio de Lucas 1:35. Y recuerde esto, porque yo quiero que usted sea una persona educada, ¿no? Que conozca las Escrituras, ¿no? Que después de que tiene usted 20 años en el Evangelio, no sabe. No sabe, ya 20 años en el Evangelio. ¿Qué dice 1:25? Dice, así ha hecho conmigo el Señor, ¿no? En adelante. Perdón, Lucas 1:35, perdón. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice a María. Y el poder del Altísimo, ya van dos personajes, Espíritu Santo, el Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser, tercer personaje, el santo ser, será llamado Hijo de Dios. Ahora, el texto, recuerda que estamos viendo lo que el texto dice. La evidencia del texto implícitamente habla de tres personas. Habla del Altísimo, que es el Padre, habla del Espíritu Santo y habla del santo ser, que es el Hijo de Dios. Tres personas, juntos ahí. Ahora, ¿se necesita que diga ahí la Trinidad? No se necesita. La Trinidad viene a ser el término que explica la relación, la existencia de los tres personajes en el Nuevo Testamento, que es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si no lo quiere decir Trinidad, no se va a ir al infierno. Si quiere, no lo diga. Pero la evidencia enseña que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está el texto. Otro texto, Mateo 3, 16, 17. Mateo 3, 16, 17. Mateo 3, 16 y 17. ¿Qué dice Mateo 3, 16, 17? Dice así la palabra de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios. Es un personaje, pero en dos, es uno en dos. ¿Por qué? Porque dice Espíritu de, fíjese, el genitivo, de es un genitivo. ¿De quién? De Dios. Y Dios es Dios, el Ser Supremo. Y dijo, descendía como paloma. Ahora, 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, ahora, ¿de quién cree usted que es la voz? ¿De los fariseos? No. ¿Del Espíritu Santo? Tampoco. Era del Padre. ¿Por qué? Porque dice, este es mi Hijo amado. ¿Ok? Por implicatura, si el Hijo amado es Jesús, el que habla es el Padre.
Pero, ¿qué dice en el versículo 16? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En conclusión, estamos viendo al Padre, a su Hijo y al Espíritu Santo. Ahí está. Sin necesidad de poner ni sacar. Ahí está. La Trinidad en acción. La Trinidad en acción. ¿Tiene que decir la palabra Trinidad? No tiene que decir la palabra Trinidad. Ahí está. Y eso lo ven en toda la Biblia. Inclusive la Biblia del Testigo de Jehová. Aquí tengo una Biblia de los testigos. Es esta, me parece. Sí, esta es Biblia de los testigos. Yo tengo varias Biblias de testigos porque mucho con ellos. Y he estudiado la Biblia con ellos. He estudiado antes que ser cristiano y he estudiado después. Y la Trinidad era un tema muy importante en cuanto a esto. Y nos quedamos por horas, de verdad. Sí. Y los amigos testigos son tercos, bien tercos son. Yo les decía, ustedes son bien tercos, sinceramente, bien tercos. El burro no es terco. No, de verdad, el burro no es terco. No sé por qué dice más terco que un burro. No, el burro es un animal dócil e inteligente. Por eso a mí me enoja cuando comparan a los burros, a los brutos y necios con burro. El burro no es necio, hermano. Es un animal dócil, tranquilo, seguro de sí mismo. No se descontrola. Así que no lo comparen, por favor. No lo comparen, honestamente hablando. ¿Qué dice entonces Mateo 3:16? Mira lo que dice en esta Biblia de los Testigos. En aquel tiempo, a ver, esto es, no, estoy viendo, aquí está. Aquí está, para que se den cuenta qué dice la Biblia de ellos. 16. Dice, después que Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua y miré, los cielos se abrieron y vi descender como paloma el Espíritu de Dios. Ahí está. Ellos mismos dicen Espíritu de Dios, Espíritu de genitivo de Dios. Y luego, ¿qué más dice? Y dice, miré también que había una voz que decía, este es mi hijo. Bueno, el que habló, este es mi hijo, es Dios, obviamente. Mi hijo amado. Entonces, la misma Biblia les hacía leer eso. Dice, lea lo que dice ahí. Espíritu, Padre e Hijo. La Trinidad. No tiene que decir la Trinidad. No tiene que decir. ¿Qué otro pasaje? Vamos a Juan 1:34. El Evangelio de Juan 1:32-34. Hay cantidad. Tengo más de 80 textos. Más de 80. Tal vez hoy día no lo vamos a poder hacer. Tal vez, no sé si 10 es mucho. Pero se puede hacer más adelante. Juan 1, del 32 al 34. Y voy a también buscarlo aquí para que se den cuenta lo que dicen aquí la Biblia de los testigos. Porque para que se den cuenta cómo estos amigos son tercos. Tercos. ¿Se visten bien? Sí. La tengo que reconocer. Sus hijos bien vestidos. Mejor que cualquier evangélico. Pero son tercos en la palabra de Dios. Les gusta manipular la Biblia. ¿Qué dice Juan 1:32-34? Dice así. También Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu, otro personaje, vi al Espíritu, que descendía del cielo como paloma, permaneció en él. Ahora, ¿quién es él? Jesús. Ya fueron dos personajes, ¿se dan cuenta? Y yo le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, dos personajes, el Espíritu y a quien va a descender, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de genitivo, ¿de quién? De Dios, la tercera persona. Entonces estamos viendo al Espíritu, a Jesús,
que es el Hijo de Dios, versículo 34. ¿Qué dice aquí en la Biblia alterada de los testigos? Yo he visto y he dado testimonio que ese es el Hijo de Dios. ¿No? Descender, yo lo conocía, pero él mismo que me envió, o sea, está hablando de lo mismo. Entonces estos amigos, ¿qué están? Están perdiendo su tiempo. Porque la Biblia está enseñando Padre y Espíritu Santo. Usted evangélico, con pentecostal, con fuerza, usted es orgulloso de ser pentecostal, pero no conoce su Biblia. Entonces usted con orgullo se puede llamar así cuando no sabe eso. Es una vergüenza, ¿o no cree usted que es una vergüenza? Le hablo sinceramente. Sinceramente. Pero tiene que conocer, amigo evangélico, tiene que conocer su Biblia. No es saltar como chapulín colorado, no es aplaudir, eso no es teología. Esos son ejercicios corporales. Pero el estudio de las Escrituras implica más que esas cosas. Tiempo para estudiar la Biblia. Tiempo para conocer qué es mi creencia, en qué creo. ¿En qué creo? ¿Cómo yo puedo entender los evangelios? ¿Cómo yo puedo entender lo que habla de Cristo, lo que habla del Espíritu Santo, lo que habla del Padre? ¿Cómo están relacionados? ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? Eso requiere tiempo. El resto no. Por eso que existe hambruna. Hambruna intelectual y religiosa entre las sectas evangélicas y pentecostales. Por eso existe eso. Por eso. Porque es más fácil poner poemas, ¿no? En Facebook poemas con corazoncitos y un montón de cosas, que realmente estudiar la Biblia. No me impresionan los corazones, ni las mariposas, ni las flores. Sinceramente. Usted tiene que estudiar las Escrituras. Sí. Mateo 4, del 1 al 4. Ese es un buen pasaje. Mateo 4, del 1 al 4. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice Mateo 4? Del 1 al 4. Fíjese. Es un pasaje bien conocido. La tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Primera, ya van dos. Jesús y el Espíritu. Ya puso, de entrada, ya puso personajes. Jesús y el Espíritu. Para ser tentado por el diablo. Claro, hay otro personaje, el diablo, pero eso no es parte de la Trinidad. El diablo no es parte de la Trinidad. Es un ser espiritual, pero es el enemigo de Dios, de Cristo, del Espíritu y de usted. Así que, aunque esté el personaje ahí, no es parte de la Trinidad. O sea, no me va a decir, bueno, sí está el Espíritu, Jesús y el diablo. No. Eso no es la Trinidad. Pero en fin, vayamos. Jesús, el Espíritu, van dos. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre. Lógico, Jesús nació como hombre, carne, hueso, 40 días, hermano. Tuvo hambre. Lógico, ¿no? Si usted no come 2 días, ¿qué pasa? Y vino a él el tentador, que viene a ser el diablo, el mismo. No es parte de la Trinidad, no es parte de la Trinidad. Y le dijo, si eres hijo de Dios. Ahora, el mismo diablo introduce al tercer personaje. Dice de genitivo, de Dios. Entonces ya vemos ahí el Espíritu, a Jesús y a Dios. Ahora, suena un poco raro decir que Satanás lo introdujo. Claro, porque lo menciona. Satanás sabe que Jesús es hijo de genitivo, Dios. De Dios. Entonces ahí se completó la Trinidad. Jesús y Dios. Pero ¿qué es lo que dice? Respondió, no, el 3, y le dijo, si eres hijo de Dios,
de que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús no va a vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, no solamente el testimonio viene de Jesús, de Satanás, pero Jesús mismo admite que es verdad, de Dios, la fuente de todo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Entonces, ahí está la evidencia, hermano. Subrayalo. Lucas 10, 21 al 22. Lucas 10, 21 al 22. ¿Qué es lo que dice? Muy bien. Lucas 10, 21 al 22 dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. Jesús, Espíritu. Ya van dos otra vez de entrada. Ahí está. Dos. Jesús y el Espíritu. Y dijo, yo te alabo, oh Padre. Ya están los tres completos. Ya están los tres completos. ¿Se dan cuenta cómo el Padre, Hijo y Espíritu Santo están en la misma fórmula de redención del plan? Jesús nunca va a decir, bueno, yo te alabo, te doy gracias, no sé a quién dar gracias. No, no hay eso. No hay eso, no existe eso. Dice, en esa misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y yo te alabo, oh Padre. El Padre es Dios. Entonces, dice, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 22, todas las cosas me fueron dadas por mí, Padre. Jesús, su Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, hermano, ahí está la evidencia. Algunos hermanos de miedo, temblando. Sí, temblando. Dice, hermano, yo no sé qué contestar a un testigo. Y yo me río, le digo, pero hermano, porque está con fiebre, escalofrío, ¿por qué tiembla? Es que yo no sé cómo contestar. Hermano, yo no sé por qué tienen miedo. La evidencia bíblica está ahí. Ustedes pueden usar la misma Biblia de ellos. Aquí, miren, aquí tengo la Biblia de ellos. Y lo tengo en inglés también, porque hablaba en inglés con ellos. Aquí está. Aquí está. ¿Qué pasaje es? Es Lucas 10, ¿no? Del 21 al 22. ¿Qué dice Lucas 10, 21 y 22 en la Biblia de los testigos de Jehová? Dice así. En aquella hora se llenó de gran gozo en el Espíritu. Le dijo, te alabo públicamente, Padre. Ya está. El que habla, dijo Padre. Es evidente que el que dijo Padre, pues el Hijo de Jesús, habla del Espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está. Que no crean es problema de ellos. Que digan, no, pero sí dice Padre, pero no es la Trinidad. Bueno, ya, pero eso no es el punto. El punto es que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que el trabajo de redención es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es irrefutable. Que crean o no crean, bueno, es problema de ellos. Pero la Biblia enseña y no lo pueden negar. Mira, aquí lo he leído, la misma Biblia del herejes testigo de Jehová. Aquí está. Padre, Hijo, Espíritu. ¿Qué dice Mateo 2, 18? 12, 18. Vamos a otro texto. Mateo 12, 18. Mateo capítulo 12, versículo 18. Tengo aquí la Reina Valera. Voy a abrir también la de las Américas. Siempre uso las dos. Ok, a ver, ¿qué dice aquí? 18, la Reina Valera dice, he aquí mi siervo,
a quien he escogido. Ahora, ¿quién habla y a quién se refiere? Versículo 17 dice que, dicho por el profeta Isaías, o sea, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu, hace que Dios el Padre diga, he aquí mi posesivo, mi. No dice el siervo, dice mío, de mí. El que habla dice mi siervo. O sea, el que habla es el Padre, mi siervo. A quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Fíjese, ya van 3 pronombres posesivos en singular. Mi. Pondré mi, ya van 4. Sobre él. ¿Quién es él? El siervo de quien está hablando. Al quien he escogido. El amado. Y los gentiles anunciará juicio. Fíjese la parte gramatical. He aquí mi pronombre posesivo personal. Singular. Siervo. Aquí va dirigido. A quien he personal, primera persona, en singular, escogido. O sea, el siervo fue escogido. Su siervo, él lo escogió. Mi amado, o sea, es su siervo, ha sido escogido, amado, en quien se agrada mi alma. Su siervo, a quien escogido, su amado, su alma, posesivo, se agrada en él. Está feliz en el siervo. Pondré mi espíritu. Tercera persona. El Padre escoge a su siervo, es su amado, y su espíritu lo pone en su siervo. Fíjese, esto es Antiguo Testamento. Lo que está diciendo Isaías es que Dios el Padre pone su espíritu posesivo de él, su espíritu, en su amado, a quien él eligió como su siervo, y en donde él se llena de felicidad. El Padre está feliz en su Hijo, en su amado, en su siervo, y porque está feliz en su Hijo, en su amado, en su siervo, Dios le da su espíritu a él. Entonces, hay una relación, una conexión cercana, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermano, aquí está. Así que vamos a terminar aquí por el momento y vamos a continuar, si Dios quiere, la próxima semana. Es un tema magnífico, es increíble ese tema, pero mientras tanto voy a pedirles que lean todo el Nuevo Testamento, porque en todo el Nuevo Testamento está, claro, hay textos específicos como estos, pero este texto de Isaías que acabamos de leer en Mateo, capítulo 12, versículo 18, es una bomba, hermano. Es tremendo. Porque ahí nos está enseñando la doctrina de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El amor del Padre al Hijo. Lo hice mi amado. Yo me alegro en ti. Yo me gozo en ti, mi amado. Te amo. Y porque te amo, te doy mi espíritu. ¿Ahora entiende la relación trinitaria? ¿Tiene que decir la palabra Trinidad? No tiene que decir la palabra Trinidad. Ahí está. Un ejemplo, con esto termino. ¿Usted cree que los árboles tienen que decir, yo soy un árbol? Mira, mi tronco es así, tengo hojas. Por si acaso soy un árbol. No, sabemos que es un árbol. Bueno, en este caso, la evidencia bíblica nos enseña que existe la doctrina de la Trinidad cuando se estudia los textos
donde implícitamente está la relación cercana entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que lo llaman el Espíritu de Dios. De Dios. Muy bien, hermano, espero que hayas sido de ayuda, mucha ayuda doctrinal, teológica. Y vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un gran Dios. Gracias por enseñarnos tu palabra, por los misterios en Jesucristo. Conocer, Señor, que eres el Padre, que amas a tu Hijo Jesús, y tú le has dado tu espíritu, has puesto tu amor en él. Y nosotros creemos en él, y también somos tus amados, hijos adoptados por fe en Jesús. Damos el descanso y que mañana sea un día mejor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que la gracia, la paz, el amor sea con todos ustedes. Amén.